Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, tanto llamados como escogidos. La gracia y la paz sean con todos ustedes a todo lugar en donde Dios permita llegar estas enseñanzas. Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Enseñanza número 2, benditos hermanos y benditas hermanas. La enseñanza número 1 di un testimonio breve, un resumen breve, el por qué Dios me permitió en su momento hacer esta enseñanza y que después de un tiempo, cuando Dios me permitió el privilegio de tener un tiempo más en su camino, me llevé la gran desilusión, como le dije en el capítulo 1, de que la mayoría de los cristianos que se dicen cristianos predican que Jesús es Dios. Pero ¿por qué? Bien, en las enseñanzas pasadas que Dios me permitió hacer, quitando el velo al pueblo de Dios, nos está permitiendo la bendita palabra de Dios que en estos tiempos iba a haber apostasía y que la mayoría de los que se autodominan cristianos iban a estar engañados por falsos profetas. Así que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos nosotros viendo que el único que tiene la verdad, el único que conoce al Hijo, el único que puede dar testimonio de Cristo Jesús, como lo vimos en la enseñanza número 1, es el Consolador, es el Espíritu Santo, es el único que tiene la verdad. Por favor, yo no tengo la verdad, yo soy solamente un instrumento. La verdad la tienen todos aquellos que tienen la presencia de Dios, y estamos viendo, benditos hermanos y benditas hermanas, cuáles son los requisitos para poder tener a Dios. Estoy empezando una enseñanza nueva a todo aquel que sigue y que vio las enseñanzas pasadas. Le pido paciencia porque estoy repitiendo algunos versículos y haciendo un resumen de lo que vimos en las enseñanzas pasadas, pero como esta es una enseñanza nueva, mi deber es enseñar el por qué predican que Jesús es Dios y predican muchas blasfemias también. Entonces, ayer veíamos cuál es el fruto, cómo debemos nosotros de poder reconocer a un siervo de Dios, y por ahí vamos. Ya luego de esto, en la próxima enseñanza, si Dios quiere, empezamos a penetrarnos a versículos bíblicos para mostrar quién es Jesús, si Dios o el Hijo de Dios. Por lo pronto, vamos por favor y continuemos con esta enseñanza. Lo último que vimos ayer fue Gálatas 5:22. Vamos a Efesios 4:30, por favor, bendito pueblo de Dios. Siempre yo le pido Biblia en mano, sin importar la versión, aunque yo le decía en las enseñanzas pasadas, quitando el velo al pueblo de Dios, que hay ya ediciones actuales que están muy tocadas y han transquiversado algunos versículos. Por eso yo les recomiendo versiones antiguas que están más apegadas a la realidad. Yo soy la Reina Valera Casidoro y yo respeto cualquiera que usted utilice, pero le vuelvo a repetir, las versiones actuales, muchas ya vienen muy tocadas. Algún día, si Dios me permite, también una enseñanza sobre eso, pues la haremos, el por qué y cómo fue cambiando últimamente o siendo tocada la bendita palabra de Dios para quitar versículos o para tocar versículos y que se entiendan de diferente manera. Así que, Biblia en mano, Efesios 4:30 dice la bendita palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Muchos enseñan que la palabra contristar es nada más entristecer a Dios y que Dios no se sale. Mire, de una vez le voy aclarando, bendito pueblo de Dios, que Dios es santo. Para eso vino Cristo, a derramar su sangre, para ser limpios por medio de la fe y por medio del bautizo, no por obras, para que pudiera morar Dios dentro de todo aquel que decidió cargar con su cruz
y decidió arrepentirse y no regresar con el otro señor que es Satanás. Así que Dios no puede habitar en humanos que estén practicando el pecado porque Él es santo. Así que en Romanos dice muy claramente que la paga del pecado es muerte, y muerte bíblicamente significa separación. Si usted se da la tarea de bajar y desconoce todavía lo que significa la palabra muerte, pues bueno, la tecnología está muy avanzada. Por medio de su teléfono, por medio de un diccionario bíblico, usted cheque lo que es la palabra muerte, significa separación. Así que yo peco, se separa Dios, así como Adán y Eva pecaron desde un principio en el huerto y Dios se separó de ellos. Así que, bendito pueblo de Dios, cuando dice no contristéis el Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Entonces, en el bautizo yo recibí un sello que es el que me reconoce como cristiano, que es la circuncisión hoy hecha no por mano en el prepucio, sino por fe en el corazón. Ese sello que reconoce Dios como pueblo suyo. Pero si yo pierdo ese sello, si yo pierdo la espiritualidad y me vuelvo un ser carnal, pues entonces pierdo todo, porque sin el Espíritu estoy muerto. El Espíritu es el que me da testimonio, es el que me enseña, es mi maestro, como lo vimos en la enseñanza pasada, es el que escudriña. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, un cristiano que toma este camino a la ligera y empieza a tentar a Dios y empieza a pecar, nunca va a tener conocimiento, porque el maestro no es el pastor, como le decía yo la vez pasada, no es el representante. El maestro es la presencia de Dios. Es muy importante. No voy a ser repetitivo para avanzar. Entonces, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención va a ser el día que Cristo Jesús venga por segunda vez y nos rescate de la gran tribulación, que también bíblicamente nos enseña que le va a venir al mundo, pero que nos va a rescatar a todo el que tenga el sello. De hecho, también, no voy a ir a esa cita, pero dice en Tesalonicenses que no apaguéis el Espíritu Santo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también habían unas vírgenes sensatas, otras insensatas. Las insensatas se les apagó, se les acabó el aceite y no tenían luz. Eso es contristar al Espíritu Santo, apagar la luz que Cristo Jesús trajo para alumbrar mientras estemos de noche, mientras estemos en este cuerpo humano. Muy bien, entonces es muy importante que usted tenga el Espíritu Santo. Vamos, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Y es muy importante, bendito pueblo de Dios, meditar en la bendita palabra y meditar en lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo respecto a esto, porque todo aquel que se atreva a enseñar la palabra de Dios y todo aquel que predique con la palabra de Dios debe de tener este fruto, como también lo enseñé, o más bien, perdón, Dios lo enseñó por medio mío en la enseñanza quitando el velo al pueblo de Dios. Pero vamos a ver lo que dice en Timoteo 3, 1. Palabra fiel. Si alguno de los llamados, de todos los que Cristo Jesús llamó, anhela la cruz, terminar la carrera, anhela ser sacerdote, porque todos somos llamados para ser sacerdotes y para alumbrar, pero no todos los cristianos anhelan. Porque cuando se les dice que tomen su cruz y coman de la carne de Cristo y beban de su sangre, dura les parece esa palabra y no quieren dar sus vidas. Son egocentristas. Entonces, si alguno anhela, porque no voy a decir que todos tengan ese fruto, habrá algunos que sí quieran vida eterna, habrá algunos que sí anhelen, ¿ok? Si alguno anhela obispado, que el obispado genera todos los dones que hay.
apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconista. Cualquiera que tenga ese don es un obispo. Entonces, cualquiera que anhela el obispado, muy buena obra desea. De hecho, Dios por medio de Pablo decía, corran con paciencia la carrera, puestos los ojos en la meta. La meta para un redimido, para un llamado que Dios tuvo misericordia y lo llamó, su meta, sus ojos deben de estar en la obra, en el ministerio, en la herencia que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, que fue la que perdió Adán y Eva desde un principio en el jardín del Edén. Los negocios del Padre, trabajar en los negocios, porque todos somos llamados, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si alguien desea, buena obra, pero es necesario y es un requisito de Dios, no mío, que el obispo, primeramente el fruto. Por favor, bendito pueblo de Dios, grábeselo porque es palabra de Dios, no es mía. Y si usted en la congregación donde está no tiene este fruto su representante, pues por eso predica que Jesús es Dios y muchas otras herejías que puede predicar porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque para poder tener estos requisitos, ningún ser humano los puede tener terrenalmente, sino con la presencia de Dios, porque no es por obras, sino es por fe que nosotros podemos tener este fruto, estos requisitos, por medio del poder que actúa con los que tienen fe, con los que creen y con los que no practican el pecado. Entonces debe de ser irreprensible primeramente. O sea, el representante no debe de ser acusado con la Biblia de que esté transgrediendo la ley de Dios. Y mire, la primera que transgreden todos los pastores, o la mayoría de los pastores, es que ellos no diezman. Es uno de muchos, ¿eh? Yo le digo a la principal. Ellos piden, ellos no diezman ni ofrendan. Y si lo llegan a hacer, que es muy raro, lo hacen, pero no para darle a las ovejitas, sino lo hacen para ser vistos y luego se lo quedan. Sí, son hipócritas, ¿verdad? Entonces, ellos ni diezman ni ofrendan, pero eso sí lo exigen. Eso sí lo están pidiendo en todo momento. Y maldicen al que no lo hace. Eso es uno de muchos pecados. Entonces, el representante debe ser irreprensible en los 800 mandamientos que hay. Esto quiere decir que para él no debe de haber ley y debe de estar cumpliendo todos los mandamientos, porque una persona sana es la que puede ir con los enfermos, es la que puede ir a sanar. Claro, primeramente me sanó Cristo. Entonces, marido de una sola mujer. Esto también es bíblico, ¿verdad? Así desde un principio Dios unió a Eva y a Adán y dijo, serán una sola carne y será para siempre el matrimonio. Entra la ley mosaica, Dios no permite el divorcio, pero había cartas de divorcio y cuando Jesús les dijo, mi padre les permitió carta de divorcio por la dureza de su corazón, pero el matrimonio es para siempre. Y dice en Corintios, ¿verdad? Y nos habla sobre el matrimonio también en Pedro y también en Efesios. Nos dice muy claramente que el que se une a una mujer está ligado a ella y no hay carta de divorcio, no se puede separar. Ahora, si usted conoce un representante que estuvo casado y ya no tiene a su esposa y tuvo otra, y aunque ya no tenga otra, el representante debe de ser marido de una sola mujer. Dice sobrio. Sobrio es que la palabra nos enseña y es simbólica siempre, acomodando siempre lo espiritual, es que hay dos copas, una que ofrece Satanás, que es el vino, que es consagrar la vida a su mesa, el cual me extravía mis sentidos espirituales. Como Pablo lo dijo, va, pero me temo que como la serpiente con su astucia extravió los sentidos de Adán y Eva, sus sentidos también se han extraviado. Uno de los sentidos es la vista espiritual, me puedo quedar ciego, sí ver con los ojos de carne. Otro sentido espiritual es el oído, bíblicamente me puedo quedar sordo,
Por eso decía y dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Otro sentido espiritual es que la palabra la disfrute y sea como miel a mi boca y no amarga y no me enoje. Entonces, sobrios, y yo me puedo mantener sobrio si no tomo de la mesa, o sea, si no ando en los deseos de la carne. Porque con cualquier deseo de la carne, yo estoy bebiendo del vino y me puedo emborrachar. Entonces, sobrio es totalmente de lado, totalmente en la cruz, totalmente crucificado, siendo un ser espiritual para la obra de Dios. Sobrio, prudente. La palabra prudente viene también cuando Cristo Jesús los mandó, ¿va? Sean astutos y como serpientes y prudentes como palomas. Siempre la prudencia viene así, por ejemplo, para que me pueda entender, ¿verdad? Mi padre me decía, hijo, cuando manejes, sé prudente. Por favor, ponte tu cinturón. Por favor, respeta las señales. No vayas a tomar, no seas imprudente. No vayas a tomar en el carro, etcétera. Recuerde que habían vírgenes insensatas o imprudentes y vírgenes prudentes. La prudencia es temerle a Dios y cumplir todos sus mandamientos a la vista de mis ovejas y a la vista de Dios en secreto. Prudente. Decoroso. Decoroso viene de decoración y claro que cuando una ovejita llega del mundo, viene sucia, viene con demonios, viene manchada, viene con telarañas, ¿verdad? Y Cristo Jesús vino a barrer nuestras casas, vino a ponernos oro, vino a ponernos plata, nos decoró por dentro, nos vino a vestir de lino fino, nos vino a vestir de su presencia. Entonces, el representante debe ser decoroso porque debe dedicar su vida a decorar las vidas de las ovejitas, pero por dentro, ¿verdad? Como dice en Pedro también de la mujer, y que la mujer no busque el decoro por fuera, no busque el vestido costoso, no busque perlas, no busque joyas, sino que su atavío sea el interior. Y claro que para eso el obispo debe de ser decoroso y también debe de ser de oro y de plata para Dios. Debe estar decorado con la ropa y con lo que nos trajo Cristo, hablando espiritualmente. Hospedador. Casi por lo general, los representantes, Dios muchas veces les provee por añadidura algún lugar para probar a ver si verdaderamente están haciendo su bendita palabra. Entonces, si yo como representante tengo un techito y tengo un lugar que Dios me proveyó que no es mío, porque todo es de Dios, y gente que no tenga casita, que no tenga techito, gente pobre, gente que quiera disipularse, lo debo de hospedar. Hospedador es darle un techo, darle lo que Dios me ha dado por gracia, también por añadidura, hablando materialmente, pues el representante, en vez de estar pidiendo, debe de dar de lo que, no de lo suyo, porque nada es mío, sino de lo que Dios me ha confiado. Hospedador, apto para enseñar. Esto es muy importante también porque hoy en la mayoría de las congregaciones, cuando dan una prédica, lo hacen con mucha gente y prohíben levantar una mano, prohíben aclarar una duda, prohíben la prédica, no interrumpa al pastor, cállese y escuche la prédica. Y así no era en el principio. En el principio así no enseñaba Cristo. Cristo Jesús tenía y se enfocó a pocos discípulos. Igualmente, en el libro de los Hechos se enfocaban y se repartían a las ovejitas. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene tener nada más 15 o 20 ovejitas? Para poderles enseñar y ponerles atención y aclararles todas las dudas, ¿verdad? Y que en el momento que yo estoy enseñando alguna prédica o alguna enseñanza y levante la ovejita a la mano y tenga alguna duda, me detenga yo y esté apto de tener la bendita palabra en mi corazón para poder manejar esta espada, esta Biblia, ¿verdad? Este don que Dios nos ha dado a los santos y poder satisfacer y dejar satisfecha a la ovejita con este pan, como los apóstoles dejaron satisfechos por medio de Cristo a todos los que
comieron peces y pan. De sobra hubo. Así que un verdadero siervo de Dios debe de tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ser apto para enseñar cualquier duda. Entonces, hoy usted, si alza la mano y le hace una pregunta de alguna duda a su pastor, créalo que si se lo responde, se lo va a responder sin la Biblia, porque todo el que hable, hable conforme a la Biblia, porque inventan, y para no quedar en mal, muchas veces inventan las cosas. Bueno, apto para enseñar. No dado al vino. Mire, no habla tanto del vino físico. Aunque un verdadero representante, pues no se le antoja el tequila, el coñac. Mire, honestamente yo le digo, yo fui alcohólico antes de ser cristiano y créame que Cristo Jesús me sanó y ahora me da asco, no se me antoja. Claro, a mí si me ofrecen una copita, ¿verdad? De vino tinto, que era el vino que estaba antes en aquel entonces no había coñac, no había whisky, no había nada de eso, había puro vino tinto, era lo que se tomaba. Es saludable, es el fruto de la vid, siempre y cuando se tome una copita después de la comida, que también yo no lo hago, pero bueno, si me lo ofrecieran, ¿por qué no? Me la tomo. Más que nada, está hablando del vino que emborracha y que pierde los sentidos, ninguna pasión a la carne, totalmente en la cruz, totalmente debe de ser irreprensible, el obispo debe ser perfecto. Y sí, también entra, no dado el vino de aquí abajo. Usted conoce un pastorcito que se tome la cervecita y perdóneme, pero no es un representante. Dice, no dado al vino, no pendenciero, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Entonces, no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Obreros fraudulentos. Recibir las ofrendas y los diezmos sin merecérmelo. Porque nada más voy el domingo 1 hora y recibo 20,000 o 30,000 pesos de diezmos. Pues perdóneme, pero esos son obreros fraudulentos porque el obrero que es digno del salario trabaja día y noche, como vimos en las enseñanzas pasadas y como dice también en Corintios, ¿verdad? Pablo en desvelos, en trabajos, en naufragios, desnudo, con hambres, para llevar la bendita palabra de Dios. Entonces, no de ganancias deshonestas, no codicioso porque son deshonestas, sino debe de ser amable, que es un fruto del Espíritu Santo, no es un fruto de uno. La amabilidad debe ser amable y amable es, bendito hermano y bendita hermana, que en todo momento no sea de doble ánimo, que en todo momento atienda tanto al pobre como al necesitado. El representante, se llega a una ovejita, se tiene que levantar de un lugar si no hay lugar, ¿verdad? Ofrecérsela. Si no hay, y si comen juntos, y si no hay comida, él debe ser amable y ofrecerle su plato. Hoy es al revés. Hoy el representante tiene el asiento acoginado, el lugar especial y la comida especial. Y no le importa que las otras ovejitas no lo tengan. Así que debe de ser amable con todos. Apacible de estar apacentando a las ovejas. De estar, como dijo, como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, mamá, sí, apacienta mi rebaño. Da la vida por mi rebaño. Da tu vida, estar en la cruz por el rebaño. No avaro. La avaricia es otro veneno que trae Satanás y que viene del dios Mamón, del dinero siempre, maldito dinero. Avaro, codo, es un avaro, ¿verdad? Porque generalmente hoy los pastores de su bolso no dan. Y si llegan a dar, es el mismo dinero que entra de las ovejas. Pero que dé él de su propio bolso, no dan. Yo tengo experiencia, mucha experiencia de haber visto
bendito hermano y bendita hermana, en congregaciones que estuvieron ovejitas, donde estaban muy necesitadas, que a veces no tenían para el medicamento de sus hijos que estaban enfermos, y aún así, de la bolsa de un pastor que saliera, jamás. Y si salió una vez, eso no vale, porque debe de practicar, debe de hacerlo de aquí hasta que llegue Cristo. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, este es otro requisito. Un representante que tiene esposa y que tiene hijos y que no lo sepa gobernar al camino de Cristo y que sean perfectos y que estén cumpliendo los mandamientos de Dios, permítame, pero no es un verdadero pastor. Porque si no sabe gobernar su casa, que pueden ser 5 o 4 personas, ¿cómo va a poder gobernar un grupo de 40, de 50 o de 100 personas en una congregación? Por favor, la palabra gobernar es que Dios nos ha dado una autoridad, nos ha delegado una autoridad a los obispos, como lo dice en Hebreos, dice, y todos ustedes sujétense a sus pastores según cuál haya sido su conducta. Entonces, nos ha delegado una autoridad para gobernar a los que hemos sido puestos por Dios y no por el hombre, ¿verdad? Y que tenemos la ley de Dios, porque yo voy a gobernar no con mi sabiduría, sino voy a gobernar con la bendita palabra de Dios, como en el tiempo de los reyes. En el tiempo de los reyes eran gobernantes puestos por Dios para que enseñaran al pueblo a inclinar sus corazones, a cumplir el pacto y a cumplir la palabra de Dios. Pero si usted conoce un pastor que sus hijos sean pecadores, ¿verdad? Que que tengan mal testimonio y también la esposa, pues no es puesto por Dios, y todos estos son los que predican que Jesús es Dios y que predican muchas herejías también. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, esto es lo que Dios dice, bendito hermano. Estamos viendo entonces quién puede tener la verdad de la Biblia, ¿verdad? Hablando del tema de que si Jesús es Dios o el Hijo de Dios. Y quién puede tener la revelación, porque recuerde cómo empezó el capítulo 1, ¿verdad? Pero el Consolador, dijo Cristo, cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí. Y yo le digo, el único que tiene la verdad es Dios. Y si usted tiene a Dios y cumple con todos los requisitos de no pecar, de estar en la cruz, de ser santo, bravo, usted va a predicar la verdad. No nada más va a dar a saber quién es Jesús, sino también va a predicar toda la bendita palabra con verdad. Vamos a 2 Corintios 4:4, por favor, bendito pueblo de Dios. Siempre con la bendita palabra de Dios. Y 2 Corintios 4:4 dice así. ¿Qué pasa si yo estoy practicando el pecado? ¿Qué pasa si yo bebo de la mesa de Satanás como representante y no me guardo? Bueno, en los cuales el Dios de este siglo, y Dios viene con D minúscula, ponga atención, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, yo no cumplo con mi pacto como ministro, como representante de ser santo, de ser intachable, de estar en la cruz. Entonces, Dios permite que Satanás, que es el Dios de este siglo, porque el siglo es el mundo, ¿verdad?, permite que me cegue el entendimiento. Ahí está, el entendimiento. Entonces, todos estos no tienen entendimiento de quién es Jesús y de toda la bendita palabra, ¿verdad? Pero ¿a quién le permite Dios que cegue el entendimiento? Porque el ojo espiritual es el entendimiento. Por eso habla de ciegos, ¿va? Una vez que yo ya no tengo el entendimiento, para Dios soy ciego. Y para los representantes que se guardan del mundo, para mí hay muchos ciegos el día de hoy. Porque aquel pastor o aquel representante que hable cosas neófitas y herejías que tuercen las escrituras es porque son ciegos. Porque es el pago.
¿qué pasa si yo peco? A mí también me puede pasar. Dios, es una ley que ya está escrita. Yo peco y Dios me entrega al Dios de este siglo para que me quite lo que Dios me había dado y entonces me ponga una sabiduría terrenal y predique cosas que no convienen. Entonces el Dios de este siglo cega el entendimiento, pero ¿de quién? Fíjese bien, ¿de quién? De los incrédulos. Ahora, ¿quién es el incrédulo? El incrédulo es, y le voy a poner de ejemplo siempre con la Biblia, el primer pueblo cuando salió de Egipto por medio del Moisés, Dios hizo un pacto con ellos y les dijo que no lo tentaran, que no lo probaran, que guardaran su ley, que no probaran a Dios por las malas, que mejor probaran a Dios por las buenas. Porque en el libro del Éxodo, usted puede ver en Deuteronomio, que data del Éxodo, en donde Dios pone maldiciones y bendiciones. Por ahí por el capítulo 28-29 de Deuteronomio, son 3 capítulos de las maldiciones si el pueblo no guardaba la ley y de las bendiciones si el pueblo guardaba la ley. Ahora, yo vengo, me bautizo, acepto el pacto y me dice Cristo, ya no peques más. Y empiezo a practicar mis mandamientos porque dice el Dios del cielo que si no, te va a quitar el espíritu, vas a apagar tu luz y vas a quedar muerto. Y yo soy incrédulo y digo, no creo que por hacer esto, no creo que por escuchar un ratito mi reggaetón o mi rock que me gustaba antes, ay, no creo. Cuando ya se me dio la orden y pude comprender el mandamiento del por qué Dios nos pide alejarnos de muchas cosas, entonces viene la incredulidad y no tuvo fe. Y tientan a Dios y lo prueban por las malas, porque así dice la palabra. Y así como sus padres me tentaron en el desierto y vieron mis obras y murieron en el desierto y no pasaron a la tierra de Canaán. No pasaron a la tierra prometida y vieron mis obras y vieron que lo que yo les dije estaba escrito porque yo juré en mi furor que no entrarían en el reposo. Y de igual manera, escrito está, el pecado paga un salario. ¿Y cuál es el salario? Si yo como representante y usted como discípulo empieza a practicar el pecado y no cree, entonces Dios permite que el Dios de este siglo le cegue el entendimiento por incrédulo y ya está escrito. Por eso hoy muchos y la mayoría tuercen las escrituras y una de las enseñanzas más importantes, como vamos a ver, qué tan peligroso es predicar a otro Jesús y no al Jesús que Dios vino a dar testimonio por medio de su escritura. Vamos a ver más adelante qué tan peligroso es. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí empezamos, ¿verdad? Aquí está, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio es de Mateo Apocalipsis y la palabra y el verbo es de Dios por medio de Cristo. Y este Evangelio a mí me da luz, porque yo vengo a leer el Evangelio desde Mateo Apocalipsis, sin olvidar también el Antiguo Testamento, pero como principante, como discípulo, voy a empezar por el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces, a cada mandamiento que me va diciendo la bendita palabra que haga y cada mandamiento que me que deje aquello, va resplandeciendo, me va dando luz, cada vez va aumentando mi luz con el Evangelio, ¿verdad? Para que me resplandezca y sepa que Jesús, fíjese bien lo que dice aquí, sepa por esta luz que Jesús es una imagen de Dios. Así como yo el día de hoy y usted debe tener la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Espiritual. Porque Cristo Jesús nunca militó en la carne. Ahora, Dios es Dios de espíritus. De igual manera, dice Cristo Jesús, imítenme como yo imito al Padre. Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, obviamente usted tiene el Espíritu Santo, sí, usted va a tener la revelación por Dios de quién es Jesús. Así estamos empezando esta bendita palabra, bendito pueblo de Dios, esperando de todo corazón que vaya comprendiendo la bendita palabra. Muy bien. Vamos, por favor, a 2 Corintios 11. Del 3 al 5 vamos a leer, por favor. 11 del 3 al 5.
Y esta es una epístola, una carta de Pablo a los Corintios cuando estaban en peligro de ser engañados, que llegaron falsos apóstoles, grandes apóstoles, que no eran puestos por Dios, pero tenían título de apóstoles. Si usted lee el capítulo 10, 11, 9, 13, se va a dar cuenta de todo lo que hay. Pues son 3 capítulos que nos hablan del por qué Pablo les habló así. Entonces, claro que Satanás usa instrumentos para quitarnos el entendimiento y volvernos cristianos ciegos, cristianos sin entendimiento, que ese es el trabajo de Satanás, y que seamos uno más del montón sin entendimiento, que prediquemos y torzamos todas las escrituras, que es el trabajo de Satanás. Ahora, el temor de Dios y el temor de un representante es cuidar a sus ovejitas, porque si llegan a pecar, si llegan a ser incrédulos a lo que dice la palabra, que el pecado paga un salario y es la muerte, que no apaguen el espíritu, que no contristen, el temor de un representante es que la ovejita se quede sin entendimiento y se quede perdida en el desierto, dando vueltas extraviadas sin darse cuenta de la realidad. Y por eso dice en el 11.3, dice la bendita palabra, porque me temo, decía Pablo, me temo, mi temor es que como la serpiente con su astucia, que Satanás y es astuto, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora aquí lo dice, que sus sentidos sean extraviados. Y aquí es cuando me quedo sin entendimiento de toda la palabra. Me quedo extraviado de la sincera fidelidad, porque la fidelidad a Cristo es, primeramente, dar testimonio por medio de Dios del Señor, de Cristo. ¿Quién es Cristo? Como lo vamos a ver, de dar testimonio del Rey, del Salvador, como Dios lo dio y como nosotros debemos dar testimonio por medio de Dios. Y esa es la fidelidad. Dice, porque si viene alguno, ponga atención, predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, o reciben otro evangelio que el que habéis recibido, otro evangelio, bien lo toleran, bien lo toleran. Ahora les gusta que les rasquen el oído. Si viene alguno predicando otro Jesús, y otro Jesús que el que predica la Biblia, no yo, ni Pablo, porque Pablo siempre utilizó la bendita palabra de Dios. Entonces, si viene alguno predicando otro Jesús, porque el decir yo que Jesús es Dios, ese Jesús no existe en la Biblia. Eso lo vamos a ver, bendito hermano. Yo le pido que me tenga paciencia, y que no le corte. Si usted ve en YouTube y dice, ay, este es otro, yo le digo, el sabio escucha. Yo he escuchado, yo le di testimonio en el capítulo 1, que me di a la tarea de escuchar al representante que me aseguraba y que le permitía traer, y yo dije, a lo mejor estoy mal, perdóname Señor, tú has dicho que escuche, voy a escuchar. Pero si usted es una persona que conoce la palabra y que se da cuenta que están torciendo las escrituras, bueno, no lo crea, porque yo voy en esta enseñanza, voy a utilizar también más adelante todos los versículos que utilizan los impíos y los inicuos para asegurar que Jesús es Dios. Y los vamos a deshacer, todos esos versículos, con la misma palabra de Dios. Entonces yo le digo que tenga paciencia. No por lo que estoy diciendo usted vaya a cortar. Si es que tiene hambre y tiene temor, yo le pido, porque tengo la Biblia abierta, apenas estamos empezando, que tenga paciencia. Entonces, si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que les demos predicado, ¿verdad? Y si viene alguno, y si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, y acá habla de espíritu con E minúscula, son demonios los que se meten en el ser humano para engañar a la gente. Que el que habéis recibido, porque yo el que recibí fue mi espíritu y recibí a Cristo, u otro evangelio, que el que habéis recibido, otro evangelio, que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleran. Porque aquí los corintios les gustaba escuchar que les rascaran. Porque el evangelio de la bendita palabra nos habla de un orden, nos habla de un pacto, nos habla de un camino. Pero mucha gente
le gusta que le rasquen el oído y le gusta un cristianismo cómodo, un cristianismo egocéntrico, un cristianismo fuera del Cristo y del Rey que vino a anunciar esta bendita palabra de Dios. Así que bueno, ya vimos entonces que esto es un engaño. Dice, leemos hasta el 5, sí. Vamos por favor a segunda de Pedro. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y recuerde que la bendita Biblia es profética. Recuerde que la bendita palabra de Dios se cumple y hoy esta palabra está inundada de lo que vamos a ver el día de hoy. Dice Dios, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchísimos falsos profetas que eran judíos, de hecho, que eran hebreos, que se decían pueblo de Dios. Bueno, hubo muchísimos falsos profetas en el Antiguo Testamento, como habrá. Aquí cuando dice como habrá, es una profecía de hace 2000 años, por medio del instrumento Pedro, ¿verdad? Como habrá entre ustedes falsos maestros que se enseñan que homiléptica, que enseñan que sexualidad, que enseñan y disipulan, que enseñan escuelas teológicas. Bueno, así lo dice, ¿verdad? Se disfrazarán de ángeles de luz, dirán que son cristianos. Bien, falsos maestros, y fíjese bien que introducen. Aquí es muy importante esto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Le voy a explicar bien esto. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, ¿qué es que introducirán a la congregación y a las ovejitas? Encubiertamente herejías. Una vez que pecan, Dios les deja una cubierta. Dios les deja un velo. Dios los deja sin razonamiento, como ya lo vimos. Dios les pone el velo. Recuerde algo muy importante, bendito pueblo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz exhumió y venció, el velo del Antiguo Testamento y del templo que cubría el lugar santo, del lugar santísimo, ese velo fue rasgado de arriba para abajo, porque dijo Dios, ahora Emmanuel, Dios, el hombre, va a tener conocimiento de mi bendita palabra. Este misterio que estuvo escondido por mucho tiempo, yo, por medio de la sangre de Cristo, se los vengo a revelar. Pero aguas, bendito hermano y bendita hermana, porque muchos representantes alguna ocasión tuvieron la palabra de Dios, pero por haber pecado, los dejó con una cubierta, como ya vimos, les quitó el entendimiento para que no les resplandezca. ¿Y a qué se dedican entonces? Estas personas, ¿a qué se dedican? A meter herejías. Herejías, una de las principales, ser hereje, es, como vamos a ver el peligro, ¿va? ¿Qué se predica de Cristo? Si es Dios o es Cristo. Y vamos a ver el peligro de predicar lo que no nos dice la Biblia. Es una herejía. Entonces, recuerde que el trabajo de Satanás y de los falsos profetas que están engañados y que tienen un velo, introducen enseñanzas de Satanás, pero ellos son instrumentos que no saben que son de Satanás. Y meten herejías, fíjese bien, destructoras. ¿A quién mandan a destruir? Bueno, si yo como representante ya estoy destruido y ya me destruyó Dios, pues ahora me voy a dedicar a destruir a las ovejitas que verdaderamente se les podría haber tocado el corazón y exhortarlas para decirles la verdad. Las destruyen y aún negarán al Señor que los rescató. La palabra Señor es amo. El que nos rescató es Cristo. ¿Cómo puedo negar a Cristo? No es que yo diga, no creo en Cristo, porque estos falsos profetas dicen, gloria a Cristo, en el nombre de Cristo. Negarlo es
no hacer su consejo y su mandamiento y no cumplir con el pacto establecido. Eso es negar a Cristo. Eso es negarlo. Porque en el momento que Cristo Jesús me dice, no peque, en el momento que Cristo Jesús me dice, tome su cruz, en el momento que Cristo Jesús me dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, en el momento que mi rey me dice que los deseos de la carne son enemistad con Dios, y yo lo niego y me aferro a una vida que llevaba yo por no poder dejar esos malditos dioses ni esas concupiscencias de la carne, estoy negando a mi rey, estoy negando la autoridad que Dios puso a su pueblo, por eso se llama rey. Bien, entonces dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. ¿Y cuál es el problema? Mire cuál es el problema. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es la destrucción? Se me sale la luz, contricto al espíritu, se me sale Dios y me entra el otro adversario que viene a destruir mi vida. Porque Dios, Cristo, el Espíritu Santo, están para edificar, están para remendar, están para sanar, están para construir el templo. Nabucodonosor, en los tiempos de los reyes, ese templo que levantó Salomón, llegó y lo destruyó. Y se llevó todas las cosas y los utensilios que habían dentro del templo. De igual manera, entonces, Satanás, dijo Dios por medio de Pablo, no vaya a ser que todo lo que hiciste sea en vano. No vaya a ser que ya lo que edificaste venga otro y lo destruya. Cristianos que tienen 2, 3 años, ¿verdad?, en la cruz, y que en un momento llegó un falso representante con otro espíritu y le trajo una herejía y metió una herejía en su vida y éste toleró y éste creyó. Entonces viene destrucción repentina por incrédulo, por haber creído en estos falsos profetas. Entonces, les viene destrucción repentina a estos. Esto quiere decir que entonces no pueden tener revelación. Porque en el momento que se les sale el Espíritu Santo, quedo yo destruido. Mi protector es Dios, mi luz es Dios, mi esperanza es Dios, mi amparo es Dios, mi fortaleza es Dios, mi escudo es Dios, mi comida es Dios, mi manantial es Dios. Entonces, se me sale y ¿cómo quedo? En el desierto, asolado, sin vida, en tinieblas, ciego, sin entendimiento, con un velo. ¿Y qué voy a predicar? Pues nada, porque ya no tengo nada de la verdad, porque ya no tengo el Espíritu para que dé testimonio de Cristo. Dice en el 2, y muchos, profecía de Dios no es mía, para estos tiempos, hermano y hermana. Yo por eso me atrevo a decir, en la enseñanza 1 y en esta, yo le dije que el 90 y tantos % de las iglesias a nivel mundial predican que Jesús es Dios. No todas, no todas. Hay unos cuantos que quedan en la verdad. Y dice aquí, fíjese bien, y muchos seguirán sus disoluciones. No pocos, muchos, la mayoría seguirán sus disoluciones. La palabra disolución es que si, por ejemplo, usted le pone, para que me pueda entender, 2 cucharadas de Nescafé a una taza, queda bien cargado. Pero si usted le pone 2 cucharadas a un tinaco de 5,000 litros, se diluye. De igual manera, el pecado diluye el Espíritu Santo. Son disoluciones. Contrista al Espíritu Santo. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y sabe quién es el camino de la verdad? Cristo. Porque Cristo Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y todo el que me sigue llega al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿de quién blasfeman? De Cristo blasfeman. Porque hoy están blasfemando del Hijo de Dios. Y la palabra blasfema es que empiezan a mentir. Es que la palabra de Satanás usa la mentira para engañar. Y muchos, dice Dios, seguirán sus disoluciones. Por eso, dése cuenta que esta profecía es de Dios y que la mayoría de los cristianos que predican herejía es porque muchos se quedaron a escuchar a esos falsos profetas ya profetizados por Dios y no por mí. Dice en el 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Ahora, por avaricia, ¿verdad?
harán mercadería, porque estos están pensando en el dinero, son ávaros, no los llena. Y harán mercadería porque en esas congregaciones todo le venden la Biblia, le venden el estudio, le venden la prédica, al momento que exigen el diezmo y exigen las ofrendas, le están vendiendo y están mercando con las cosas gratuitas que nos trajo Dios por medio de Cristo y por su sangre, porque el Evangelio y todas las riquezas espirituales son gratuitas. Pero estos cobran, así como Cristo Jesús hizo un azote de cuerdas cuando en el día de la fiesta, que era la Pascua en Jerusalén y que era cada año, ¿verdad? Estaban vendiendo las ovejitas para el sacrificio y aparentemente estaba todo muy bonito. Pues van a hacer la fiesta, mira, los animalitos los están comprando porque Dios pidió que se degollara y que se ofreciera sangre. Aparentemente todo estaba bien, pero estaban mercando, estaban haciendo negocio con esas cosas, con sus mismos hermanos, con el mismo pueblo de Dios. Es cuando hace un azote de cuerdas y voltea la mesa de los cambistas, voltea la mesa de los vendedores y dicen, no hagan mercadería, dice que le entró celo por su casa. No hagan mercadería de la casa de mi padre. Y hoy hasta restaurantes hay. Hoy piden comida y la venden, ¿verdad? Y todos se lo embolsan estos desgraciados. Bueno, pues todos los que tengan este fruto, porque estamos viendo el fruto del Espíritu y estamos viendo el fruto también de un falso profeta, conste, Dios le está diciendo que pueden predicar ellos. Y recuerde, introducen herejías destructoras en estas congregaciones. Entonces, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Soy cristiano, Dios me dijo, yo no peco. Son hipócritas, porque la palabra fingir es una personalidad que no es la que yo tengo. Finjo, miento y me disfrazo. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿De quién es la venganza? Cristo Jesús, Dios dijo, la venganza es mía. Y Dios le va a dar el juicio a Cristo. Algún día, tarde o temprano, van a tener su recompensa. Y su recompensa va a ser amarga y por una eternidad. Una segunda muerte en el lago de fuego. Bien, los que se dedicaron a engañar, ¿verdad? Y los que se dedican a asegurar cosas que ni siquiera vienen en la bendita Biblia. Bueno, vamos por favor a Judas 4, me parece que sí. Vamos a ver. Judas 4. 4:4, por favor, mis hermanos. Dice, y también Judas, el que lo ha leído, este capítulo de Judas 4, este capítulo de Judas, habla de los falsos representantes, habla de los falsos profetas. Pero vamos al más importante, 4:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, otra vez. Fortalecemos, le vuelvo a repetir, que es entrar encubiertamente, que Dios les pone una cubierta para no revelarles quién es Dios, ni quién es el Hijo de Dios, ni revelarles cuál es el camino de la verdad. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora, esto es una condenación de Dios, es una maldición que te deje con una cubierta. Dice, los que desde antes estaban predestinados para esta condenación. Y yo quiero decirle que usted y yo, si estamos en la verdad, estamos predestinados para esta condenación, sí practicamos el pecado, porque la Biblia ya está escrita, a todo aquel que peque se le pondrá un velo, a todo aquel que peque lo voy a dejar sin mi espíritu. Ahora, está escrito, por eso todos aquellos representantes que están predicando con una cubierta y son ciegos, ya estaba escrito que Dios los iba a dejar así, pero cada uno se lleva el galardón, sea el de Dios o sea el de la maldición. Entonces, esta es una condenación, que Dios me deje sin entendimiento, que Dios me deje con un velo y que yo empiece a predicar e introduzca prédicas destructoras que le hacen mal al rebaño. Entonces dice aquí, los que desde antes habían sido hombres impíos.
ahí en ese mismo versículo. Impíos es practicar el pecado, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios. Y libertinaje es pecar, estar en el mundo. Convierten el pacto y la gracia, el espíritu, el cual me lleva a la cruz, el cual me lleva a consagrar mi vida, el cual me lleva a lavar los pies de Cristo, el cual me lleva a trabajar en el campo y a serle fiel. Entonces convierten en libertinaje ese pacto y te dicen que puedes hacer a tus anchas. Estos son muchos que hoy predican esto y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, ponga atención, siempre está hablando de dos seres. Siempre habla de dos seres. Y niegan a Dios, el único Dios, y a nuestro soberano Señor, amo Jesucristo. Y ya le dije cómo lo puedo negar. Lo puedo negar diciendo, ay, yo no hago lo que me dice. Yo, en mi razonamiento, yo pienso que esto, y los tientan. Entonces, palabra de Dios, bendito pueblo mío. Vamos y empezamos a penetrar ya, ahora sí, más fuertemente. Primera de Juan, capítulo 2, 22 y 24. Bueno, dice entonces aquí, y empezamos en el 22. ¿Y quién es el mentiroso? ¿Quién es el que tiene un velo? ¿Quién es el que introduce herejías? ¿Quién es el que no tiene entendimiento? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Me voy a detener, ahorita voy a terminar la palabra. Mire, bendito hermano y bendita hermana, usted cheque en el diccionario qué significa la palabra Cristo. Cristo significa ungido, significa haber recibido la porción de Dios, el aceite. Ahora, yo le pregunto, ¿Dios se podrá ungir a él mismo? Si Él es el poderoso, Él es el manantial, Él es el que tiene todo el aceite, es el dueño del poder. ¿Cómo Dios va a decir, me unjo? La palabra Cristo significa ungido y nosotros, la palabra cristiano, significa pequeño ungido, seguidor de Cristo. O sea, significa que en el Jordán, nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu descendió como paloma. En ese momento se cumplió la escritura del ungido de Dios. De igual manera, Cristo Jesús cuando dijo, síganme, y él puso por ejemplo el bautizo, y yo lo seguí, ¿qué recibió en el bautizo si le predicaron con la verdad? Recibió una gota del aceite de Dios y yo pasé a ser un cristiano. Entonces, desde ahí empezamos a abrir los ojos. Dios no puede ser Cristo, Él es el que unge, Él es el que da, Él es el que bendice. Ahora, Cristo Jesús después, Dios lo hizo igual a Él, le dio, lo sentó a su diestra, como lo vamos a ver, y yo también, si no es por el nombre de Cristo, no puedo ser ungido. Pero en su momento, fíjese bien lo que está diciendo aquí, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, aquí empezamos, ¿quién es el que tiene un velo? Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Fíjese bien, porque si yo digo que Jesús es Dios, ¿en dónde aparece el Hijo? ¿En dónde está el Hijo entonces? Entonces no existe el Hijo. A todos los que predican que Jesús es Dios, están desapareciendo, están borrando al Hijo. Entonces, fíjese bien, estos no son pastores, los que niegan al Padre y al Hijo, sino que son anticristos. ¿Qué significa anticristo? Contra Cristo, contra el ungido, contra Dios. ¿Y por qué son anticristos? Porque no hacen los mandamientos de Dios y les ha quedado un velo. Y niegan, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo,
tanto por hechos como por boca, tampoco tiene al Padre. Entonces, yo predico que Jesús es Dios, estoy negando al Hijo. No estoy predicando del Hijo. Hijo significa tener un padre. Eso significa hijo, tener un padre. Entonces, aquí la Biblia no nos va a hablar una sola vez del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo, de Dios. Entonces, yo predico que Jesús es Dios y estoy desapareciendo al Hijo de la Biblia. Cuando estamos con la boca de Dios, y todos los que hacen esto no tienen el Espíritu Santo. No tienen al Padre, porque el Espíritu Santo es el Padre y por eso es que tienen un velo. Ahora, este es el anticristo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, yo, bendito hermano y bendita hermana, confieso que Jesús es el Hijo de Dios en todas mis prédicas. Y confieso que Dios lo puso, como vamos a ver muchos versículos bíblicos. No, estamos empezando apenas. Yo espero que vaya poniendo atención y oído para que vea todas las herejías destructoras. Entonces, yo le dije, es muy peligroso negar al Hijo. Mira, es tan peligroso. Yo le voy a decir una cosa, cosas que para mí no son peligrosas, por ejemplo, como los testigos de Jehová que están peleando con los cristianos, ¿verdad? Que los cristianos decimos que Cristo Jesús fue crucificado en una cruz y que ellos dicen que no, que fue crucificado en madero. Eso no tiene peligro. En esas prédicas no hay peligro, ni me voy a contender, ni voy a contender si fue en un madero o en una cruz. Lo que haya sido, si fue en un madero, ¿qué? Quitó la vida y quitó el derramamiento de Cristo en un madero, es lo mismo. Y en una cruz fue lo mismo. Lo que importa fue lo que hizo Cristo. Entonces, esa prédica no es de peligro, pero negar al Hijo es tan peligroso que me queda un velo y tan peligroso que Dios me dice anticristo. Entonces, ¿de qué están las congregaciones llenas hoy? ¿De cristianos o de anticristos que están negando al Hijo? Es muy peligroso ir en contra de los testimonios que nosotros hemos escuchado. Primera de Juan 4:12, por favor, benditos hermanos. Primera de Juan 4:12 dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Ahora, fíjense bien lo que dice, nadie ha visto a Dios, pero, fíjense bien lo que dice, pero, si nos amamos unos a otros. Recuerde cuál es el segundo mandamiento. El primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, que es el discipulado, es venir al conocimiento, aprender los 800 mandamientos, que Dios me dio una forma, ya te amé, Señor. Ahora ya estás preparando para ir a amar a tu prójimo, para ir a amar a tu hermano. ¿Y qué es el amor? Que des tu vida, que seas la luz, que alumbres, que apacientes a mi rebaño. Como lo vimos, a los que vieron las enseñanzas de quitando el velo de Dios, ahí en alguna de las enseñanzas viene el requisito para poder amar a mi prójimo. Ahora, si yo llego a ese crecimiento y llego a tener un ministerio santo y puro, entonces puedo ver a Dios. Como dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y entonces sí lo puedo ver. Lo puedo ver en el amor, lo puedo ver en un hermano, lo puedo ver en una persona transformada. Yo puedo ver a Dios en una ovejita que llegó con vicios, que llegó dañada, y después de 2 años puedo ver a Dios que es una nueva criatura, que ahora, que antes era cojo y ahora camina en el Evangelio, que antes era ciego y ahora da testimonio, que una nueva criatura. Entonces, los que no pecamos podemos ver a Dios. No tenemos un velo y podemos testificar los que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo. Dice,
y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí está lo que le decía, ¿verdad? Que yo puedo ver a Dios en una persona que estaba torcida su vida, pero que Dios la enderezó y que es perfecta hoy. Y la gloria se la voy a dar a Dios, porque entonces yo puedo ver a Dios ahí, y solamente lo podemos ver los que no pecamos, porque Cristo Jesús fue una persona perfecta, fue una persona que no pecó, pero los ciegos que tenían un velo, los fariseos en aquel entonces, no pudieron ver al Hijo de Dios ni reconocer las obras que hacía, porque ya les había puesto un velo Dios. Entonces, mañana, si Dios quiere, bendito pueblo de Dios, proseguiremos con esto. Aún faltan muchos versículos, estamos empezando apenas. Yo deseo de todo corazón que cada enseñanza y cada prédica vaya entendiéndola, y a todo el que tiene hambre y sed de justicia, ahí está el teléfono, ahí está mi nombre, no dude ni tantito, para que le aclare cualquier duda en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Nos vemos mañana si Dios quiere.